Hay jugadores que pasan desapercibidos durante toda su carrera, pero en un partido importante se convierten en héroes al hacer el gol que le da un título o un momento de gloria eterna a su equipo. En el fútbol internacional hay muchos casos famosos, pero la Liga MX tiene su propia colección, así que en este video vamos a repasar 7 jugadores del fútbol mexicano que fueron héroes por una noche y luego desaparecieron. Comenzamos con Clemente Ovalle, lateral izquierdo, canterano de Monterrey que debutó en 2005 a sus 23 años. En Rayados prácticamente no tuvo oportunidades y tras algunas sesiones equipos del ascenso, en 2017 llegó cedido al Atlante. En el torneo de apertura 2007, el Atlante del profe Cruz se convirtió en la sensación del país tras mudarse a Cancún. El equipo volaba y tenía figuras mediáticas como Giancarlo Maldonado, Federico Vilar o el Hobbit Bermúdez. Clemente Ovalle era lateral izquierdo suplente, llegando a jugar apenas 6 partidos en temporada regular, pero llegó la liguilla y Ovalle se ganó el puesto titular. Sorpresivamente los Potros de Hierro se metieron a la gran final ante los Pumas. Tras un ríspido empate 0-0 en la ida, la vuelta en el Andrés Quintana Roo estaba al rojo vivo y empatado a 1-1. El partido agonizaba y todo apuntaba a los tiempos extra. Fue al minuto 86 cuando, tras un rechace de la saga felina, Ovalle recibió fuera del área y sin pensarlo dos veces sacó un zurdazo descomunal que se fue directo hacia las redes. Servicio de Hobbit, rebote, resolvió Universidad, llega desde atrás Ovalle. Ese golazo agónico significó el 2-1 definitivo y le dio al Atlante el tercer título de liga de su historia. El héroe no fue Maldonado, ni David Toledo ni Gabriel Pereira, sino Clemente Ovalle, quien a sus 25 años no tenía ni 30 partidos en primera división. Lamentablemente, después de tocar el cielo, la carrera de Ovalle se diluyó por completo. Atlante terminó adquiriendo su carta, pero Ovalle no tardó en volver a la banca. Jugó hasta 2010 con los Potros, pero sin tener mucha participación. Al salir del Atlante y no encontrar sitio en primera división, se fue a Venados de Mérida de la Liga de Ascenso, pero tras solo un año ahí, en 2011 se quedó sin equipo y se tuvo que retirar con apenas 29 años. A pesar de todo, su nombre quedó grabado en letras de oro y aquel zurdazo del 2007 vivirá para siempre en la memoria de la afición azulgrana. Otro caso es el de Francisco Meza, defensa colombiano que llegó a México en 2016. Tigres lo compró, aunque en un inicio jugó cedido en Pumas. Cuando terminó el préstamo y volvió a Tigres, prácticamente no jugaba. En la defensa, la pareja titular estaba conformada por Hugo Ayala y Juninho, por lo que el central colombiano era un suplente habitual que pasaba completamente desapercibido, sumando muy pocos minutos en el torneo regular y teniendo que ver la mayoría de los partidos desde la banca. En el Apertura 2017, el destino quiso que ese torneo nos regalara una final histórica y sin precedentes, la primera final regia de la Liga MX entre Tigres y Monterrey. La ida en el Universitario quedó 1-1, partido en el que Hugo Ayala fue expulsado, por lo que para la vuelta se le abrió la puerta de la titularidad a Francisco Meza, que en todo el torneo apenas había jugado 8 partidos de 22 posibles. El partido comenzó cuesta arriba para Tigres con un gol tempranero de Rayados, pero Eduardo Vargas logró empatar el marcador global. Fue al minuto 34 cuando en el cobro de un tiro de esquina en corto, ahí apareció Francisco Meza, quien se levantó por encima de la defensa del Monterrey y conectó un implacable cabezazo que venció a Hugo González. Tigres se pongan, que ha estado en condiciones. La tocan con Carioca viene el segundo gol. ¡Gol! Ese gol significó el 2-1 definitivo en el partido y el 3-2 en el marcador global, con el cual Tigres se coronó campeón en la cara de su máximo rival en la final más importante de la historia de la ciudad. Meza no era la estrella del equipo, pero esa noche hizo el gol más gritado en la historia de Tigres. Sin embargo, a pesar de eso, la dupla defensiva para los siguientes torneos siguió siendo Juninho con Hugo Ayala. Sumado a algunas lesiones, limitaron a Francisco Meza a jugar pocos partidos por torneo. Cuando Juninho se retiró en 2019 y parecía la oportunidad para Meza, Tigres fichó a Carlos Salcedo y Meza siguió siendo suplente. Terminó saliendo de Tigres en 2021 para regresar al fútbol de su país, donde aún se mantiene. Meza solo hizo 4 goles en el fútbol mexicano, pero uno de ellos, el más importante en la historia de Tigres. Continuamos con Gilberto Mora Olayo. Fue parte del primer plantel en la historia de los Jaguares de Chiapas en 2002. Para el torneo Clausura 2003, los Jaguares vivían una situación dramática en su primer año de existencia, peleando palmo a palmo el descenso con los Colibríes de Cuernavaca. La definición por la permanencia llegó hasta la última jornada. Jaguares recibía a Tecos en el Víctor Manuel Reina con la obligación de ganar para salvarse. El partido estuvo lleno de nerviosismo y tensión, con el marcador empatado a 0 goles y el tiempo extinguiéndose dramáticamente ante la desesperación de toda la afición chiapaneca. Fue en la recta final del partido, cuando el destino de la franquicia cambió para siempre. Jaguares consiguió un tiro libre a las afueras del área y Gilberto Mora tomó la responsabilidad. Un jugador que a sus 27 años apenas tenía 19 partidos en primera división y que nunca había hecho un gol. Pues bueno, él tomó el balón y con una técnica perfecta cobró por encima de la barrera y puso el balón pegado al poste inalcanzable para el portero de los Tecos. Vamos a Jaguares, vamos allá. Jaguares, Gilberto Mora al 38. La locura ya en la cancha de Chiapas. Golazo de Mora.
Ese golazo significó el 2-1 definitivo, desatando la locura total en Tuxtla Gutiérrez y asegurando la salvación matemática de los Jaguares en el máximo circuito. Mora se había vestido de héroe para todo el estado de Chiapas, pero después de aquella tarde milagrosa, la carrera de Mora no volvió a tener un pico tan alto. Jugó en Jaguares hasta 2008, pero casi siempre siendo suplente, logrando hacer apenas 2 goles más en 6 años. Pasó después por el Puebla y su último equipo fue Tijuana, donde logró el ascenso en 2011, pero sin ser pieza fundamental, por lo que ya en primera división los Xolos no contaron con él y Mora decidió retirarse. En sus 14 años de carrera, el mediocampista anotó 5 goles en primera división, pero uno de ellos hasta la fecha sigue siendo recordado. Gilberto Mora será el hombre que salvó a Jaguares, pero lo que nadie se imaginaba en aquel 2003 es que este héroe inesperado sería reconocido años más tarde por una razón completamente distinta: ser el padre de Morita, la gran joya del fútbol mexicano. Un caso sumamente particular es el de Daniel Ramírez. En 2013 los Pumas buscaban consolidar a nuevos jóvenes de su cantera en el primer equipo y fue ahí donde emergió este delantero. Ramírez era un completo desconocido para la liga, pero en un lapso de pocas semanas vivió un momento de gracia absoluta que lo convirtió en la pesadilla de los clubes más poderosos del país. Su racha como el verdugo de los grandes comenzó ante Cruz Azul. En la jornada 17 de la Apertura 2013, en su tercer partido en primera división, anotó un golazo que acercó a Pumas. En el toque, vamos a ver si hay disparo, vamos a ver tiro, golazo, golazo de alfombra roja y caravana. Para el Clausura 2014 empezó a ser más tomado en cuenta y en la jornada 8 llegó su máximo momento de gloria, cuando en el Estadio Azteca durante el clásico capitalino frente al América entró de cambio y al poco tiempo liquidó el partido al hacer el 3-1 definitivo. Ganó Ramírez y viene con esto. En la jornada 16, Chivas y Pumas se enfrentaban en el Olímpico. Tras un tenso 0-0, finalmente Ramírez fue quien abrió el marcador y le dio el triunfo a los universitarios. Mete el servicio, que queda con esta, amaga, lo traban, el tiro, gol de Pumas. Una semana después, en la última jornada volvió a marcarle al Cruz Azul, con un gran cabezazo al minuto 72, adelantó a los Pumas. La tiene que hacer él, sigue el Lago, se tarda un poco, mete el centro, Ramírez, gol. Ramírez no solo fue el héroe una vez, sino 4 veces. En cuestión de semanas, un juvenil de 20 años que nadie tenía en el radar le había marcado a los 3 rivales más importantes de la institución, ganándose portadas y el cariño de la afición auriazul. Pero en pleno auge de su éxito, Ramírez desató un escándalo mediático al declarar públicamente que un famoso visor de fuerzas básicas le había pedido dinero en el pasado para poder registrarlo con otro club. En Pachuca, al final de las pruebas me pidieron 10,000 pesos para poder quedarme. Y pues no, la verdad era mucho dinero. Y en Chivas, la polémica escaló a nivel nacional, destapando una cloaca en el fútbol mexicano, y aunque la directiva de Pumas le dio el respaldo, la inmensa presión del lujo del Huracán terminó por sepultar su carrera en lo deportivo y lo mental. Su rendimiento se desplomó de inmediato y no volvió a festejar un gol en el máximo circuito. Tras ser borrado del conjunto universitario, inició un doloroso deambular por el circuito de ascenso y hasta la tercera división, perdiéndose por completo en el mapa del fútbol profesional. En 2019, y con apenas 25 años, al ya no encontrar equipo, se tuvo que retirar. Marcelo Guerrero llegó al fútbol mexicano en 2005 procedente de Racing de Avellaneda. El delantero uruguayo de 22 años llegó al San Luis buscando ser el goleador del equipo, algo que nunca había logrado en su carrera. Sin embargo, en San Luis tampoco lo logró. En su primer torneo únicamente anotó un gol, por lo que para el segundo torneo, el Clausura 2006, estaba prácticamente borrado del equipo. Solo jugó en la jornada 1 y a partir de ahí no vio minutos hasta la última jornada, donde San Luis llegaba con la obligación absoluta de ganar para no descender. La última fecha era de matar o morir ante el Atlas. Al San Luis no le servía otro resultado más que la victoria, pero el partido fue un calvario absoluto. Los rojinegros se pusieron al frente en el marcador y aunque los potosinos lograron empatar, el 1-1 los mandaba directamente al descenso. El reloj marcaba el tiempo de compensación y la desesperación se apoderaba de toda la ciudad. Marcelo Guerrero, que en todo el torneo únicamente había jugado un partido y que tenía más de 3 meses sin ver minutos, entró de cambio y fue el minuto 91 cuando ocurrió el milagro. El arquero atajó un cabezazo y el balón le quedó a Guerrero, que lo empujó para hacer el gol de la salvación. La posibilidad ahí de Reina, servicio, cabezazo. El estadio estalló, Guerrero puso el 2-1 y gracias al empate de Dorados, los gladiadores firmaron una de las salvaciones más dramáticas en la historia del fútbol mexicano. El Colo Guerrero era el héroe eterno de San Luis y tras ese gol se ganó la titularidad en la liguilla, donde San Luis se metió hasta la gran final, pero en los 6 partidos de liguilla Guerrero no pudo anotar. Al torneo siguiente volvió al banco de suplentes y así estuvo hasta 2008. En total, en 107 partidos con San Luis solo anotó 9 goles y recibió 29 tarjetas amarillas, un jugador con un temperamento explosivo y que realmente aportaba muy poco en la cancha. Al salir del
San Luis nunca más volvió a México y terminó su carrera jugando en equipos de Uruguay, Guatemala y de segunda división argentina, retirándose en 2015 sin poder haber sido goleador en ningún equipo, pero recordado por hacer uno de los goles más dramáticos en la historia del fútbol mexicano. Juan Carlos "El Torito" Silva debutó en el América en 2006, de a poco empezó a recibir más minutos y en el Apertura 2007 llegó el momento que marcó su vida para siempre. Era la jornada 14 y el América se enfrentaba a las Chivas en el Azteca. A sorpresa de todos, el mediocampista de 19 años inició como titular por apenas tercera vez en el torneo. El partido estaba sumamente cerrado y la tensión estaba presente, pero el juvenil americanista se robó por completo la tarde. Iniciando el segundo tiempo anotó el primer gol de su carrera, un golazo de volea que puso adelante a las Águilas. Llega el gringo Castro, la trabaja con la derecha, pone el centro, segundo palo, Michel que no llega, le pega Silva, golazo, ¡golazo! Tan solo 5 minutos después selló su noche de ensueño al hacer el 2-0. El More Mosqueda, muy buena pelota para Silva, Insúa, Silva, golazo. Un canterano desconocido le había dado el triunfo al América con un doblete histórico ante su máximo rival. La expectativa alrededor de su carrera creció como la espuma tras aquel clásico, pero el Torito jamás pudo consolidarse en el nido de Cuapa. Perdió protagonismo en los siguientes torneos y solo pudo hacer 2 goles más con el América. Comenzó a ser enviado a la banca hasta salir de la institución de forma definitiva en 2011. A partir de ahí, su trayectoria entró en un declive total que lo llevó a deambular por Necaxa, Pachuca y San Luis, para luego refugiarse en la división de ascenso y terminar sus últimos años de carrera en ligas de Centroamérica. Aún así, siempre se le recordará por aquel doblete en el clásico. Finalmente terminamos con Silvio Torales, mediocampista paraguayo que llegó a Pumas en enero de 2015, cedido por el Nacional de Asunción. En su primer torneo Torales fue titular, pero no terminó por convencer al entrenador Guillermo Vázquez, por lo que para la apertura 2015 lo mandó a la banca. En ese torneo los Pumas hicieron un torneo espectacular y se metieron a la gran final frente a Tigres, pero Torales realmente no tuvo participación. Entre todo el torneo apenas había sumado 9 minutos y a veces ni siquiera era convocado y lo mandaban a jugar con la sub-20. La final de ida en el Volcán fue un desastre para los universitarios, perdiendo 3-0, pero para la vuelta en CU, Pumas sacó la garra de forma heroica. Herrera anotó el primero, Britos el segundo, y cuando el partido se estaba acabando y Pumas necesitaba un gol para empatar el global, Memo Vázquez decidió meter a Silvio Torales, siendo este apenas su tercer partido en todo el torneo. Ingresó al 83 y a los 3 minutos en un tiro de esquina, remató de cabeza y anotó el gol del empate. Esto no es de querer, es de lo que crees. Servicio. Ahí está. ¡Gol! El héroe de Pumas no había sido ni Ismael Sosa, ni la Chita Ludueña, ni Javier Cortés o el capitán Darío Verón, sino Silvio Torales, el que estaba completamente borrado mandó el partido a los tiempos extra. Sin embargo, a diferencia de todos los casos anteriores de este video, el destino de Torales no tuvo un final feliz. La hazaña del paraguayo se quedó a medias, porque en la definición por penales Tigres estuvo más fino y terminó levantando el campeonato, dejando el agónico gol de Torales como una simple anécdota de lo que pudo ser. Después de aquella noche de gloria incompleta, la carrera de Torales en México se terminó de inmediato. Ese fue su último partido en Pumas. Acabó el préstamo y Torales volvió a Paraguay, donde estuvo el resto de su carrera. Esto es todo por el video de hoy. Comenta otros casos que recuerdas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.